Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, la quinta conferencia del proyecto Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. Para quienes vienen hoy por primera vez, les vamos a contar un poquito de qué se trata nuestro proyecto. ¿Qué es? Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas es un ciclo de conferencias en el que conmemoramos la vida y la obra de 10 escritoras del Gran Caldas, en el marco de la celebración de los 100 años del Banco de la República. ¿Por qué es importante este ciclo de conferencias, este proyecto? Es importante porque es de gran impacto cultural para el departamento de Caldas y el país, ya que visibilizará a 10 mujeres escritoras centenarias que a través de su obra dan cuenta de la riqueza literaria de la región y que han sido olvidadas con el paso del tiempo. ¿Cómo lo realizaremos? Este ciclo de conferencias se realizará durante todo el año. Cada mes será dedicado a una escritora y en cada conferencia tendremos invitados e invitadas que han realizado investigaciones alrededor de la vida y obra de las escritoras que hacen parte de este ciclo. Nuestro interés principal es hacer un ejercicio de memoria e invitar a las nuevas generaciones a reconocer el importante rol que han tenido las mujeres en el campo de la cultura, particularmente en Caldas, región reconocida por ser cuna de escritores y escritoras de gran nivel. Acceso a la información. Para que todas las personas puedan tener información sobre las escritoras que aparecen en este proyecto, estamos alimentando con las investigaciones que hacen nuestros conferencistas la enciclopedia del Banco de la República. En este momento ya pueden encontrar en la enciclopedia a Agripina Restrepo de Norris y a Blanca Isaza Jaramillo. Este proyecto tiene unos aliados muy especiales, como son Adriana Villegas Botero, que es la curadora, que hoy no nos puede acompañar, pero está presente en todo el proyecto, la Universidad de Manizales y la PAD. Hoy estamos en la quinta conferencia. Hoy vamos a hablar de Uva Jaramillo Gaitán y para eso tenemos con nosotros a Ángela Gaviria Piedrahíta. Ángela Gaviria es una estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas. Es editora de la revista Literariedad y la revista Casamoscas. Ha publicado cuento, ensayo y poesía en distintas revistas nacionales e internacionales, así como antologías digitales y físicas. También les contamos, para quienes no puedan estar presentes y les cuenten a sus familiares y amigos, que esta conferencia se retransmitirá el próximo sábado a las 12 del mediodía en la emisora de la Universidad de Manizales, 101.2. Un aplauso por acá para Ángela. Bueno, muchas gracias a quienes asisten y también a quienes vayan a escuchar después las clases. También, como decía Beatriz, gracias a la Universidad de Manizales, al Banco de la República y a Adriana Villegas Botero por hacer posible este proyecto. Vamos a esperar a que se la dé. Bueno, Uva Jaramillo Gaitán tuvo una vida muy interesante. Ella viajó a muchos lugares, hizo de todo, publicó en un montón de medios. Y las personas que la conocieron en vida cuentan que ella portaba una elegancia y una sencillez muy marcadas, que ella no usaba ningún tipo de adornos, que no usaba aretes ni collares, pero que así siempre se veía muy elegante y muy sencilla. Cuentan que era muy modesta, pero también muy sabia, y muy sencilla, pero también muy ilustrada. Entonces, bueno, con esta vida tan interesante que tuvo Uva Jaramillo Gaitán, más que hablarles de la vida y obra, quiero contarles una historia, y es la historia de su vida. Entonces, para eso primero vamos a ver como algunos datos básicos sobre su vida. Bueno, esta es Uva Jaramillo Gaitán, como fue retratada en La Voz de Caldas, el 1 de diciembre de 1928. Uva, que también le decían mucho Uvita, bueno, primero para tener los datos biográficos, ella nació el 25 de enero de 1893 en Tolima. Hay
una incertidumbre alrededor de en qué lugar de Tolima nació ella. Hay muchos textos que afirman que ella nació en Líbano, pero también hay datos que descartan esta posibilidad. Se cree que esta confusión se pudo haber dado porque ella afirmó que estudió en Líbano, pero cuando se revisan los registros históricos e investigaciones genealógicas no se encuentran registros del apellido Jaramillo Gaitán en el Líbano. Entonces por eso se descarta que ella haya nacido allí. Como parte de una investigación que realizó Adriana Villegas Botero, ella propone que pudo haber nacido en Villahermosa. Y hay varias razones que apoyan esta hipótesis. Una de ellas es que en Villahermosa se encuentran registros del matrimonio de los papás de Uva Jaramillo. Y también se encuentran registros de algunos de sus hermanos. Entonces por eso se cree que pudo haber nacido en Villahermosa, pero no hay completa certeza sobre su lugar. Y algo parecido pasa con la muerte. Ella no se sabe con certeza ella en dónde ni en qué año murió. Y bueno, si es una autora esencialmente tolimense, porque estamos hablando de ella pues como parte de las mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas. Ella misma, como lo afirma en varias entrevistas, cuenta que a pesar de haber nacido en el Tolima, ella se siente de formación y de corazón caldense, y que hay varios lazos que la atan a la ciudad de Manizales. Uno es su ascendencia paterna, los abuelos paternos, perdón, el papá de Uva Jaramillo fue manizaleño, sus abuelos paternos fueron de Antioquia. Y bueno, por la parte materna, su ascendencia fue de Cundinamarca. Pero lo que principalmente la ata a Manizales es que en Manizales ella desarrolló toda su carrera artística y literaria, y también periodística, y también estudió acá. Entonces, en Manizales es como donde se da todo el desarrollo que nos interesa en esta conferencia. Entonces, bueno, quiero hablarles de la niñez de Uva Jaramillo Gaitán porque ella cuenta un montón de anécdotas muy curiosas de su niñez. Estas salen de una entrevista que le hizo Samuel Arturo Posada Mesa, pero ella soltó este montón de anécdotas porque ella no sabía que la estaban entrevistando. O sea, Samuel Posada Mesa quería como charlar con ella sin que ella se diera cuenta de que él iba a sacar una crónica de ahí. Entonces ella empezó a contar todas estas anécdotas. Lo interesante de estas anécdotas es que muestran que Uva desde chiquita siempre fue muy inteligente y muy ingeniosa y muy curiosa por todas las cosas que la rodeaban. Una de ellas es que ella aprendió a tocar piano de oído desde muy chiquita, pero que solamente se sabía una canción y la tocaba muy duro, entonces que era como el terror del vecindario. Los vecinos la detestaban porque era todo el día con esa misma canción y que no tocaba demasiado bien. Claramente pues Uva nunca llegó a ser pianista. Otra de los sueños que tuvo de pequeña es que una vez le preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande, y ella dijo como con toda la certeza del mundo: yo seré un médico inglés, y por eso lo pongo acá. Y ella cuenta que había querido ser un médico inglés porque que el papá había tenido un vómito negro y que el único que lo había podido curar había sido un médico inglés. Y ella dijo: yo seré un médico inglés, ni siquiera una médica, ni siquiera inglesa, no, un médico inglés. Otra de las anécdotas que ella cuenta de su infancia es que ella se metía a la bodega del papá y se le robaba el vino y se lo repartía con los hermanos y se lo tomaban a escondidas. Y otra de las anécdotas, que es como la que ella cuenta con más insistencia, es que uno de sus sueños, cuando ella era pequeña, de sus mayores sueños, era el de ser bruja. Porque ella veía que las brujas volaban y ella decía: qué chévere volar, yo también quiero volar. Y las señoras vecinas se aprovechaban de eso y le decían como que venga, yo le enseño a volar. Entonces decían que ellas les enseñan a volar a cambio de joyas, de espejitos, de cualquier cosa que ella se encontrara por la casa. Entonces ella empezaba como a intercambiar las cosas de la casa para que las señoras supuestamente le enseñaran a volar y a ser bruja. Entonces ella lo que hacía era que se subía a los árboles con una escoba, la ponían a blasfemar y se tiraba, pero pues obviamente nunca aprendió a volar. Y pues de tanto estar en esas, la mamá la terminó internando. Ella apenas tenía 6 años. La internaron en el colegio de las Hermanas de la Caridad. Pero bueno, de todo eso salió también algo bueno, y es que en ese colegio ella conoció a una profesora que la marcó mucho. Esa profesora se llamaba Fanny Hartmann, era una alemana, y gracias a ella Uva pudo acercarse al italiano, al francés, y bueno, esto también fue muy importante en su formación.
porque esos eran idiomas que ella llegó a manejar después en su vida. Bueno, entonces, cuando ella estaba haciendo esta entrevista con Samuel Arturo Posada Mesa, que era el que les decía que como que la estaba entrevistando sin que ella se diera cuenta, él le dice como que desde chiquita estaba volando alto, y ella como, de hecho no, porque en efecto nunca pudo hacer ninguna de estas cosas. Pero de toda su infancia hubo una semillita que sí surgió fruto, pues ya después en su vida, y es que también su mamá desde muy pequeña le enseñó a leer y a escribir y le inculcó mucho en las letras. Ella cuenta también que aprendió a leer casi que sola, que ella tenía una botella al frente y que ya de la nada, sin que nadie le enseñara a leer, leyó Vino Moscatel, y que eso fue lo primero que leyó en su vida. También es curioso que lo primero que haya leído sea justo la botella de un vino. Pero ella, pues esto muestra que ella desde pequeña era muy inteligente, muy curiosa y muy despierta por todas las cosas. Su mamá, por otra parte, también la llevaba como a paseos por el campo y le incitaba a que escribiera, a que fuera narrando todo lo que se encontraba, y pues así se fue formando un poco la vocación literaria de Ova Jaramillo, y también su vocación, su formación intelectual. Ella fue súper culta, ella leyó a Miguel de Cervantes, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Oscar Wilde, a un montón de autores clásicos, todo desde muy pequeña. Bueno, también estas anécdotas de su infancia, hay que tener en cuenta que ella era de una familia ostentosa, era de una clase alta, y todas estas comodidades también le permitieron tener un muy buen acceso a la educación, pero pues todo eso se acabó en el 1910 porque hubo una crisis económica que obligó a que la familia se fuera a las laderas del Ruiz. Se fueron a una finca que en este momento se llama Santa Inés, pero en ese momento ella se vio como despojada de todas sus comodidades, y fueron tiempos muy difíciles para ella porque un año después, en el 1911, ella se quedó huérfana de su madre y quedó prácticamente a cargo de sus 11 hermanos menores, que ella era la mayor de los 12. Y pues quedó también el papá, pero pues ella se seguía encargando de las labores domésticas. Entonces ella cuenta que fueron tiempos muy difíciles para ella, que eso la marcó mucho, pero al tiempo también fue este contexto, este momento y este lugar también le permitieron un acercamiento casi que espiritual a la naturaleza y un encuentro consigo misma y con las letras y los autores. Bueno, este es el Ruiz en el 1900, es una foto que sale de un álbum de fotografías que se llama Manizales de Ayer, que es de Villegas Editores, pero así se veía el Ruiz. Entonces, Ova Jaramillo Gaitán cultivó una relación muy cercana, muy estrecha con el Ruiz y con los animales. Por un lado con los animales porque ella fue pastora de ovejas, y ella cuenta siempre con mucho cariño la forma como cuidaba los rebaños, como las ovejitas se le acostaban en los pies. Y también por otro lado, por el Ruiz, ella cuenta que subió a la montaña más o menos unas 10 veces y que siempre la inspiraba y que ella no podía capturar en palabras todo lo que sentía en el Ruiz, porque ella veía el Ruiz como un encuentro con el silencio y con la eternidad, porque ella desde allí pudo ver las estrellas, pudo ver el paso del cometa Halley, todo eso la inspiró y la marcó muchísimo. Y por eso pues pongo acá que Zagala, Meliflua y panteísta. Zagala porque ella fue pastora, Zagala significa pastora. Meliflua porque ella cuenta que ella amó por igual a todos los animales. También tiene una anécdota graciosa con las abejas, y es que, bueno, ya mucho después en su vida, ella vivía en un hotel, creo que era el Hotel Europa, y ella cuenta que una vez viene una abejita a la mesa, ella como que le untó azúcar para que se quedara. El otro día llegó otra, y llegó un punto en el que el hotel estaba prácticamente infestado de abejas, pero que ella las amaba mucho, que ella amaba a todos los animales por igual. También por eso se inspiraba mucho de San Francisco de Asís, por su relación con los animales. Y pongo panteísta porque ella tuvo una relación tan estrecha con la naturaleza que ella llegó a decir que si ella no hubiera sido católica hubiera sido panteísta. Pues para quienes no la hayan oído, panteístas son los que creen que Dios está en la naturaleza y en todas las cosas, no como un Dios separado del mundo, sino un Dios como en el mismo mundo. Y bueno, todo esto se refleja mucho en su obra. Ella a lo largo de toda su obra habló mucho del Ruiz. Esto era común de todas formas en las autoras del momento. Muchas de las autoras de este ciclo también hablan del Ruiz, le escriben poemas al Ruiz, lo incluyen en sus relatos, pero para Ova fue un momento que la marcó de una forma especial.
Este es uno de los fragmentos que ella escribe sobre el Ruiz. Pues es muy bonito, entonces se los quiero leer. Este lo escribe en Diario Fugaz, que es un escrito posterior del que voy a hablar más adelante. Pero en este escrito ella dice: fui siempre la mimada del monte en donde se ahoga todo ruido. La compañía de los rebaños me ofreció una felicidad tal que ninguna hora de triunfo puso a mis pies el pedestal de un centenar de corderos temblorosos de cariño. Ellos abrigaron mis plantas, calentaron mis manos y durmieron sobre mis rodillas. Gocé como ninguno otro mortal del silencio evocador que ofrendan las alturas, en donde hay una elocuencia sin palabras que enseña los poemas de la eternidad, en donde se obra sin frases y la idea es tan grande que el alma no alcanza a comprender a pesar de su sosiego inalterable. Otro dato de cuando ella era pastora de un rebaño de ovejas es que ella cuenta que mientras las cuidaba iba leyendo sus autores favoritos. Y eso también da cuenta de lo culta que ella era y de digamos, la afición que tenía por estar siempre formándose en las letras. Y esta es una crónica que salió en el sábado literario de La Voz de Caldas, que se llama Zagala, en donde ella habla de nuevo sobre su labor como pastora de ovejas. Este sale en La Voz de Caldas el 1 de diciembre de 1928, en un sábado literario. Toda esta estancia en el Ruiz, eso fue más o menos en su adolescencia tardía, que son años muy formativos. Entonces, todos los temas literarios que ella desarrolla después, e incluso su estilo literario, reflejan su estancia en el páramo. Bueno, para eso también hay que tener en cuenta el nuevo contexto en el que ella se sitúa. El nacimiento de Uva Jaramillo Gaitán la sitúa en la generación de escritoras centenarias, que son de las que estamos hablando en este ciclo, que son las que nacieron entre finales del 1800 e inicios del 1900. En este periodo en especial nacieron muchas mujeres que se convirtieron en escritoras y por eso también se habla como de un renacer de la mujer. Pero pues yéndonos un poco más, desde una mirada más amplia, al contexto de los movimientos literarios del momento, en este momento se habla del neorromanticismo y del trágico sentimental. Para ubicarnos también un poco, tenemos por ejemplo el romanticismo con obras como la de Jorge Isaacs con La María, pero eso fue más o menos a mitades de 1800. Acá ya estamos finales del 1800, inicios del 1900, con el neorromanticismo, que sigue guardando muchas de estas características, en donde hay como muchas descripciones de la naturaleza, y donde la naturaleza en especial guarda una relación muy estrecha con los personajes y con los sentimientos de los personajes. Uva en particular manifiesta que su género predilecto era el trágico sentimental, que pues se abarca también dentro del neorromanticismo. Bueno, y ambos pues, se caracterizan por lo que mencionaba, por tonos costumbristas y rurales. Esto da cuenta de este periodo en donde Uva tuvo una vida campesina. Y hay un elemento muy interesante en su literatura que ella en particular utiliza mucho y es la personificación de elementos naturales. Por ejemplo, hay un cuento muy bonito en donde pues, se llama La Tarde, en donde ella personifica a la tarde, o sea, la tarde es el protagonista principal del cuento. También es un fragmento muy lindo que les quiero leer. Dice, hablando de la tarde como protagonista: la he visto morir con desmayo de niña indeleble. Cuando empieza a marchitarse el color de sus mejillas, el calor la abandona y despliega los pabellones de gasa violeta, bajo los cuales yacerá después. Su agonía tiene singulares caracteres. Se la mira salir de los bosques y con misterios de sibila recorrer las llanuras lentamente. Pensativa llega al lago, lo mueve y lo domina. Va al jardín y estruja las flores para robarle su recóndito aroma. Pasa por el saucedal y sacude las ramas para asustar a los ruiseñores, que arrullando a sus hembras, las estrellan consolándolas. Se acerca a los bohíos para inspirar los chicos mil juegos con no sé qué extraña alegría. Y al final del cuento ella termina contando cómo la tarde cae sobre la noche, como si literalmente estuviera cayendo. Entonces acá también se refleja el amor y la relación que ella tuvo con la naturaleza. Y pues también en los temas literarios, que ya hacen parte particularmente del trágico sentimental, en su literatura se observan muchos temas como el desengaño amoroso, tragedias y muertes dramáticas, perspectivas infantiles y la pobreza y la orfandad.
Por ejemplo, en cuanto a las perspectivas infantiles, a ella le gusta mucho hablar desde las perspectivas de los niños. Hay un cuento que se llama Está dormida, en donde ella habla de un niño que cuenta cómo la abuela está dormida, pero al final no se da cuenta que la abuela en realidad está muerta. Y, por ejemplo, con el tema de la pobreza, hay otro cuento en donde se reflejan varios de estos temas, que se llama La Fragua, que trata de una familia de herreros en donde los dos hijos terminan muriéndose de una enfermedad. Por ejemplo, en El Desengaño Amoroso tenemos otra novela que se llama El Campanero, que trata del encargado de tocar las campanas de una iglesia, que sufre como la muerte de su amada, y también toda la novela termina siendo como su descenso a la locura un poco. Y todos estos son los temas que la caracterizan y que la sitúan en el trágico sentimental y en el neorromanticismo. Pero bueno, como contaba, Uva pasó la mayor parte de su adolescencia en el Ruiz, apenas se fueron a Manizales alrededor de 1914, se fue ella con el papá y con los hermanos, y en Manizales es donde ella por fin puede desarrollar como toda su carrera literaria. Uva nunca tuvo un interés muy marcado por publicar, ella le gustaba mucho escribir, pero publicar no era uno de sus principales intereses. Ella siempre fue muy modesta al respecto, pero en Manizales en 1920 la Sociedad de Mejoras Públicas realizó un concurso de cuento y dos amigos de ella le insistieron muchísimo que participara, y ella participó con un cuento que se llama Memo y ganó el segundo premio, que era el Jazmín de Plata, y así fue como empezó toda la carrera literaria de hoy, como ella se dio a conocer a través de este concurso. Cabe notar, un dato interesante es que ella apenas empezó esto a los 27 años, o sea, ella llevaba toda la vida escribiendo, pero nunca se había atrevido. Y pues esto también se relaciona con el tema de la modestia que les mencionaba antes. Ella en una entrevista contaba que no le interesaba publicar por publicar y que si su reconocimiento iba a depender de llenar los periódicos, que entonces a ella no le interesaba, que ella quería escribir para sí y ya. Y de hecho ella nunca publicaba en revistas, sino era porque se lo pedían. Entonces, bueno, con este cuento ella gana el segundo premio y se va a conocer. A partir de allí, pues ya la empiezan a llamar para conferencias, para publicaciones. En estos mismos años, del 1920 y el 1921, ella dio dos conferencias, una sobre tópicos femeninos, que fue encargada por la Sociedad de Mejoras Públicas. Se lo dio el 9 de septiembre de 1920. Con ese tema ella tiene algunas opiniones un poco delicadas y que hay que mirar con todos sus matices, porque ella habló mucho sobre feminismo, pero ella tenía una visión muy tradicional y muy conservadora sobre el rol que debía tener la mujer en el momento. Ella decía que la mujer no debía estar en política, que no debía masculinizarse, pero en cambio ella defendía que se quedara en el hogar y que mantuviera como su rol, porque ella decía que eso era lo que mantenía como la estructura de la familia. Pero por otra parte, ella también fue muy independiente en su vida, ella nunca se casó ni tuvo hijos, y a la vez fue muy solidaria con las escritoras contemporáneas de su momento. De todas ellas, Uva habla con mucha admiración y con mucho cariño y con mucha estima. Entonces, es un tema que hay que combatir, también tener en cuenta el contexto. Y luego, en el 1921, ella dio otra conferencia sobre el desarrollo de la imprenta. Esta conferencia fue encargada por la Escuela Remington. Ella había estudiado en la Escuela Remington mecanografía y contabilidad, entonces también sabía de estos temas y le encargaron a hablar sobre el desarrollo de la imprenta. Y bueno, a continuación continuaría hablando de algunos de los principales logros en su carrera que Uva Jaramillo tuvo, tanto en periódicos como en publicaciones. Uno de estos es que La Patria le dedicó un sábado literario. Un sábado literario era como una publicación especial en donde se tomaban alguna autora y le publicaban toda una página con sus escritos. Ella acá publicó 3 escritos en particular: un poema que se llama Silueta Romántica, El Cuento de la Tarde, que fue el pedacito que les leí ahorita, y un capítulo de una novela que ella tenía en preparación que se llama Corazón Herido. De estos cuentos, bueno, de estas 3 cosas hay cosas interesantes por contar también, porque, por ejemplo, de este Sor María, que es el que aparece acá,
es uno de los capítulos de Corazón Herido. Ella en ese momento tenía esa novela en preparación, pero nunca salió a la luz. Entonces solamente se conoce este capítulo y un segundo capítulo, pero nada más. En cuanto al poema, ella casi nunca publicó poesía en su vida. Ella misma como que decía que su poesía era mala y que solamente eran unos versos que ella escribía. Entonces a ella no le gustaba mucho mostrarlos, a pesar de que tenía una colección de poesía, pero este fue uno de los pocos poemas que publicó. También hay que tener en cuenta que en el momento como que había cierta expectativa para que las mujeres escritoras fueran muy modestas con lo que escribían, como que no se veía bien que ellas hablaran con demasiada elocuencia de sí mismas, y eso se refleja en que ella nunca publicó más de 3 poemas. Solo están este de Silueta Romántica, y otros 2 poemas que ella mandó en una autobiografía. Y por último está El Cuento de la Tarde, que hace parte también del libro en preparación que nunca se publicó, que se llama Hojas Dispersas, que iba a ser una colección de cuentos. Y bueno, ella a lo largo de su carrera literaria se dedicó más bien a la escritura y la publicación de novelas. Ella decía que la novela y el cuento eran sus géneros favoritos, y en efecto fue lo que más escribió. Esas novelas eran publicadas en la novela semanal, que eran como unas publicaciones periódicas, y pues el mismo formato hacía que los textos tuvieran que ser más bien cortos, o sea, nunca fueron novelas demasiado extensas, porque se publicaban era como a modo de periódico. Por ejemplo, Infierno en el Alma, que es esta, tuvo 2 entregas, pero entre las 2 no suman mucha extensión, son 50 páginas y mucho. Esa fue publicada la novela semanal, el número 72. Luego tiene otra novela que se llama El Campanero, es la que les hablaba ahorita. Y un cuento que salió en una versión especial de la novela semanal, que se llama El Cuento Semanal, que se llama La Mendiga. Este cuento también es muy trágico, habla de una mendiga que tenía un hijo y que pues cuenta más o menos cómo ella buscaba limosna para poder darle de comer, y a la final el hijo se muere de una enfermedad. Ella se arranca los ojos como de la desesperación. También se puede ver como una alusión a la madre de Edipo, decía por lo de los ojos también. Y ahora, uno de los principales logros que se pueden destacar de Uva Jaramillo Gaitán es que ella fue jefe de redacción de La Voz de Caldas desde mediados de 1927 hasta agosto de 1929. Y así se consolida como una de las primeras en estar en ese cargo en Colombia. En este puesto ella se hizo cargo de una edición especial de La Voz de Caldas, que fue el número 1000. Esta edición venía como a modo de cuadernillo, no como a modo de un periódico normal. Y de hecho esa edición se puede encontrar en la hemeroteca de acá mismo. Y pues acá en la foto aparece el equipo de redacción de La Voz de Caldas en ese momento. Por aquí al fondo está Uva Jaramillo Gaitán. Y bueno, durante ese momento, esto coincidió también con el periodo de los incendios en Manizales. Entonces ella se fue a Ibagué en el 1925, y después, cuando ya terminó ese momento, se volvió a Manizales y se alojó en el Hotel Reina hasta 1929. Acá más o menos termina, o sea, hasta este punto está uno de los periodos principales de la carrera literaria de Uva Jaramillo Gaitán. Entonces quiero hablar de cómo para ella escribir era una necesidad interior, era lo que les mencionaba ahorita. De todo lo que ella escribió se publicó relativamente poco, porque ella escribió muchísimo, y como ella misma decía en una entrevista, a ella no le gustaba publicar si no era porque le invitaban a publicar. Entonces quedaron muchas novelas y muchos escritos inéditos. Entre las novelas inéditas está Corazón Herido y Maldición. El asunto con Corazón Herido es que se perdió en uno de los incendios, y eso también es una de las razones por las cuales no se encuentran de esta novela más que 2 capítulos. Y Maldición era otro libro que ella quería publicar, que estaba buscando dónde publicar, que incluso pensó en publicar en Europa, pero al final tampoco se sabe qué pasó con esa novela. Y ella estaba haciendo un borrador para una 5ª novela que se iba a llamar Sacrificio, pero después de los incendios, de que se perdiera su novela Corazón Herido en el incendio, pues ya se desanimó y no quiso seguir. En cuanto a colecciones, están estas 2 colecciones: Pétalos, que iba a ser una colección de poesía, y Hojas Dispersas, que iba a ser una colección de cuentos.
En cuanto a la poesía, sucede lo que les mencionaba ahorita, que ella considera que sus versos eran malos, que eran cualquier cosa, y nunca se quiso atrever a mostrar mucho. Y otra de las cosas que ella llegó a hacer es que también hizo un guión cinematográfico, pues un argumento de guión que estaba pensado para la empresa cinematográfica Manizalete. Ella cuenta que en este guión iban a aparecer también varios paisajes del Ruiz. El Ruiz, como les contaba, dejó una marca muy profunda en ella. Y bueno, acá las fotografías les muestro. Este fue una de las ruinas de los incendios de Manizales. Esta fotografía sale del mismo álbum de Manizales de ayer. Y acá pues también se muestra otra vista de El Ruiz desde Manizales en el siglo pasado. Y bueno, ella en 1929 empezó a mencionar que se va a ir para Europa, que tenía planeado un viaje y eso empezó a ser mencionado como en algunas notas periodísticas, pero nadie tenía muy claro ya qué iba a hacer Europa, qué iba a hacer en Europa y por qué Europa. Entonces empezó a especular un poco sobre sus intenciones, sobre el propósito de su viaje, también porque ella a lo largo de su vida viajó mucho, entonces nadie sabía si era un viaje más, si pensaba hacer algo. Algunos creían que también quería viajar a Europa para editar el libro Maldición, que nunca alcanzó a salir. Pero ella lo que llegó a hacer en Europa es que fue a ser monja. Entonces ella, el 15 de agosto de 1929, que fue el día de la Asunción, ella sale de Buenaventura hacia Europa a bordo del Santa Cruz. Ella le había contado a muy pocas personas, como les decía, nadie tenía muy claro ella qué iba a hacer. De hecho, ella con este viaje también incluso dejó su puesto de jefe de redacción en La Voz de Caldas y pues se aventuró por costas y mares desconocidos. Ella, la bitácora de su viaje lo cuenta en este diario fugaz que salió en varias entregas en La Voz de Caldas y que entre todos suma su obra más extensa. Eso sale, la primera de estas entregas sale en La Voz de Caldas el 7 de diciembre de 1929, cuando ella ya estaba en Europa. Pero para ella el viaje a Europa no fue tanto como un viaje y ya, sino que para ella fue una renuncia a muchas cosas. Fue seguir su vocación y también como que en el momento pudo haber sorprendido, nos puede sorprender ella porque decidió ser monja en medio de su vida, porque hizo Europa. Pero hay varias razones. Una es que ella, cuando era adolescente, pues les conté que la mamá se le murió. Ella se soñó, después de que su mamá se hubiera muerto, se soñó con ella. Y en ese sueño su mamá le decía que ella no se iba a salvar sino en vocación religiosa. Y desde ella cuenta que viajaba en parte como para cumplir el deseo de su madre. Y también, ¿por qué irse? Bueno, porque irse a Europa pueden haber varias razones. Una vez que ella también tenía como la idea de publicar su libro allá, porque en Europa podía tener un mayor alcance. Pero el otro es que ella quería hacer un renunciamiento total. Hay un texto de ella, que es de hecho el último que se conoce, que se llama Mirada Retrospectiva, en donde ella hace como una reflexión sobre toda su vida hasta ese momento. Y cuenta que ella renunció a su patria, a su carrera, a su puesto como jefe de redactora, y que renunció incluso a su nombre. Y ella, la última parte del diario fugaz, que fue su bitácora de viaje, la firma diciendo como que ya no me llamaré Uva Jaramillo Gaitán, sino que desde ahora soy Sor María de Betania, y ese fue su nombre religioso. Por eso pongo acá, él me llamó Betania, porque en uno de sus textos ella dice como que se quería entregar a Dios con todo lo que tenía, y entregar incluso su nombre, y que el Señor la había llamado Betania, y pues escogió ese nombre religioso. Acá sale una de las noticias en donde se cuenta que ella ingresó como monja. Primero ingresó a Barcelona, al convento del Buen Pastor. Acá sale la noticia, salió en La Voz de Caldas el 4 de noviembre de 1929. Y bueno, ella estuvo por varias partes. Primero estuvo en Barcelona, en el convento del Buen Pastor, luego estuvo en la Casa de las Madres de Betania. Bueno, desde allí ella siguió escribiendo, ella no dejó de escribir en ningún momento, solo que su literatura como un tono mucho más místico, mucho más religioso y también contando lo que ella veía a su alrededor. Entonces en la Casa de las Madres de Betania ella escribió como una serie de unos capítulos que son más o menos autobiográficos, que se llaman Memorias del Convento. Luego se fue al convento de las Madres de la Consolación en Bruselas, y a partir de allí es muy difícil rastrear lo que terminó siendo de su vida, porque ella no dejó de publicar. El último texto que se conoce fue de 1941, pero a partir de ahí no se sabe muy bien qué fue,
y los rastros son muy difusos. Por ejemplo, se encontró un registro en una embarcación a Nueva York del nombre de ella, pero no se tiene ni idea de ella que iba a ser a Nueva York. Finalmente, en 1945, se sabe que regresó a Colombia. Bueno, primero estuvo trabajando en la Normal de Maracaibo, y en Colombia pues entró al convento de monjas del Buen Pastor, y por último al convento de Medellín. Desde el convento de Medellín se dedicó a la escritura de dramas y de autos religiosos, pero acá es donde ya se pierde por completo el registro de Hugo Jaramillo Gaitán y de su vida. No se sabe qué pasó, por eso no aparece como ninguna de esas flyers, aparece al año de su muerte. Se sabe que fue después de 1945, pero no se sabe en qué año específicamente. Lo más probable es que haya sido en Medellín, en ese convento, pero no hay certeza. Y precisamente a partir de esa incertidumbre se han permitido como hacer ciertas ficcionalizaciones. Carlos Eduardo María Campo tiene un libro que se llama Mi Papá Viejo, en donde cuenta varios relatos manizaleños. Uno de esos relatos es dedicado a Jaramillo Gaitán, en donde, pues ya que no se sabe nada de su muerte, él se inventa que pudo haber pasado con ella. Y hace una muerte toda dramática, en donde ya está en el convento. Y sí, ahí quedan como esa incógnita sobre su muerte. Y ya, muchas gracias. Pues quiero darle gracias al Banco de la República, en alianza con la Universidad de Manizales, La Patria, y a Adriana Villegas Botero. De las fotografías, las que son análogas, son del libro que les mencionaba, un álbum de fotografías que se llama Manizales de ayer, de Villegas Editores. Y también créditos a Adriana Villegas Botero, porque parte de la investigación que ella realizó es gracias a la cual puedo estar hoy diciendo como muchas de las cosas que sabemos sobre Hugo Jaramillo Gaitán. Y pues nada, agradecimientos especiales a Jorge Mario Ochoa, que me ayudó mucho con la investigación, y a Adriana Villegas Botero, que también me prestó sus investigaciones para partir de allí, aunque pues ninguno de los dos pudo estar, pero quiero agradecerles a ellos. Y pues obviamente a todos los que asistieron. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Y vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Entonces pueden levantar la manito quienes estén interesados en preguntar o hablarnos algo sobre esta conferencia. ¿Preguntas? Por aquí. Hugo Jaramillo también estuvo en la primera emisora que tuvo Manizales, ya para 1929-1930. Los invitaron a varias señoras o a varias mujeres para que tuvieran un programa radial. Otra cosa, por ejemplo, las novelas no eran así en bloque como son hoy, de principio a fin, sino que cada semana en el periódico se publicaba un capítulo. Y la cuestión de las religiosas, pues sí, una señora entraba religiosa y partiendo de que nunca más volvían a ver la familia, ellas no volvían a sus casas, esporádicamente daban permiso para que los papás fueran a verla y le cambiaban de nombre. Entonces, realmente se perdían. Muchas gracias. Sí, como lo mencionabas, esa es otra de las razones por las cuales ella nunca publicó un libro como tal, ya fuera una novela o una colección, porque ella fue en estas publicaciones periódicas y por eso mismo tampoco pudieron ser novelas de mucha extensión. Por ejemplo, una de las novelas más importantes de ella, que se llama Infierno en el alma, fue publicada en 2 entregas, y así todo era como los textos más largos eran publicados en entregas y aún así como que no lograban sumar mucha extensión. En cuanto al nombre, sí, claro, pues claramente tenía que cambiar de nombre, pero para ella también fue muy significativo como parte de su renuncia a todas las cosas, como de esa renuncia que ella quería hacer. Por ejemplo, acá hay un fragmentico de mirada retrospectiva que seleccioné en donde ella habla sobre ese nombre, en donde ella dice:
Mi relato ante esta hermana consistió en mostrarle un puñado de cenizas. Eran las cenizas de tanto soñar. Incinerado el pasado con mis libros de páginas amadas, depurados la cabeza y el corazón por ese mismo fuego abrazado, la llama me penetró aún más para hacer la depuración interior en nombre del holocausto. Y en el lado de María Luz me acerqué a Dios para entregarle lo único que me había reservado, el nombre. Él, en cambio, me llamó Betania, su casa íntima. Y ese es el fragmento en donde ella habla de esta denuncia también. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias porque nos ilustró muy bien sobre la vida de Uva Jaramillo. Yo quiero preguntar si alguna persona o algún familiar conserva parte de la obra inédita de ella. Que se sepa o que yo sepa, no. Y en la investigación de Adriana Villegas Putero tampoco se habla de eso. Y yo creo que es muy poco probable porque ella no tuvo hijos, porque también porque su papá se murió primero que ella. En cuanto a sus hermanos, no creo tampoco que hayan podido quedar con algún registro de eso, porque también parte debido a los tantos viajes que ella hizo. Ella en su vida viajó a Popayán, Ibagué, a Medellín, y pues después con su viaje a Europa. También es posible que se hayan perdido todas esas cosas o que hayan quedado regadas por todas partes, entonces es muy difícil de recuperar. Y lo que pasa con otros de otras partes de su obra es que sí fueron publicadas, pero como ya son archivos muy viejos, no se tiene acceso a ellos. Y bueno, la otra obra que iba a ser publicada y que quedó inédita sería Corazón Herido, pero pues ese se perdió en el incendio. Entonces, sí, lo que nos queda de ella son rastros, y aunque nos quedan rastros, es una obra muy amplia, muy extensa. Ella publicó como un total de 49 títulos en periódicos. Sigue siendo mucho, eso que no conocemos la mayoría. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo tengo una duda, a mí me parece que es un tema relevante que ella sí haya sido jefe de redacción de La Voz de Caldas, ¿no? Me parece que en el momento, en esta ebullición también de publicaciones de principio de siglo, periódicas que había en nuestra región, y que durante mucho tiempo se consideró otra persona como la primera mujer periodista en Colombia, y resulta pues que en Caldas teníamos a la primer periodista, digamos, ejerciendo profesionalmente. Eso es un tema impactante, no menor, y yo quería preguntarte si ella en alguno de sus escritos o reflexiones escribió, reflexionó algo alrededor de ese rol de jefe de redacción, de ese rol, digamos, como de líder en el marco de una publicación periódica que en su momento representaba además los valores conservadores, o era, digamos, nació siendo, digamos, muy alineada con los valores conservadores de la época. Muchas gracias. Pues en particular yo no encontré algún escrito en donde ella reflexionara sobre su labor como jefe de redacción. Pero bueno, pasan varias cosas. Una es que muchos de los escritos que ella hizo como jefe de redacción, como ya estaba el nombre de La Voz de Caldas, pues no quedaron publicados a su nombre. Entonces también es posible que hayan escritos de ella a los cuales tengamos acceso, pero que no sepamos que son de ella porque están sin firma. Y otra de las cosas es también como por el lado de su visión un tanto conservadora y modesta, porque es algo en lo que ella recalca mucho, en su modestia, y en que ella no quería ella prefería mantener un perfil más bien bajo, y sí, no darse como a conocer de forma innecesaria. Como decía, ella escribía más que todo para sí misma. Entonces, no, que yo haya encontrado, no habla sobre ese puesto. Bueno, ¿alguien más tiene una última pregunta? Por acá. De una vez les cuento, ustedes están acostumbrados a ver siempre acá dos grupos de colegio. Normalmente tenemos a las niñas del Perpetuo Socorro y otro colegio. Ellos ahora están en vacaciones, entonces por ese motivo no pudieron asistir, pero tenemos por acá una de las representantes, dos niñas que aún estando en vacaciones vinieron con sus madres a acompañarnos y a la
Buenas tardes. En una parte leí que Hugo Jaramillo sostenía correspondencia con un periodista de, no sé si de Cartagena o Barranquilla, que estaba en prisión por el asesinato de un político o de otro periodista. ¿Tenés antecedentes de esta caso? ¿Cómo se llama? No, no había escuchado. ¿Cuál es el nombre tienes el nombre de la persona con quien ella mantenía correspondencia? No, sé que hubo un conflicto en Barranquilla o en Cartagena, político, y uno de ellos mató al otro en un teatro en Barranquilla o en Cartagena, y Hugo Jaramillo tenía correspondencia con el asesino. Bueno, yo más que pregunta quiero felicitar a Ángela. Encontrarnos con una niña tan joven, una persona tan joven, hablándonos de escritoras centenarias, es maravilloso. Ante todo, se nota el interés y el amor que le colocó a la conferencia, cómo nos recreó a través de esa lúdica de fotografías y gráficos, ese apoyo bibliográfico. Yo estaba aquí sentadita como si estuviera metida con un cuento, como si la conociera ella, y eso es maravilloso. Lástima, de verdad, que hoy no estuvieron las niñas de los colegios, porque hubiera sido muy rico. De todas maneras, la felicito porque qué exposición tan buena. Felicitaciones. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron hoy, les damos un agradecimiento muy especial por venir. Recuerden que el próximo mes vamos a tener la conferencia sobre Natalia Ocampo de Sánchez y va a estar a cargo de Fernando Alonso Ramírez. Va a ser el miércoles 19 de julio a las 3 de la tarde, aquí en este mismo auditorio. Muchísimas gracias nuevamente a todos y muchísimas gracias a Ángela por la conferencia. Muchas gracias. Julio.